Luego de terminada la ceremonia de Huiñol-Tripantu, la comunidad se prepara para realizar el Trafquintu. El Trafquintu es una ceremonia ancestral del pueblo mapuche, cultural, de intercambio, donde no existe la intervención de dinero. Entonces, Rayén curiosa empieza a consultarle a la abuelita. ¿Y ahora qué viene, mamá? Hijita, ahora nos quedaremos para participar en la ceremonia del Trafquintu. ¿Y qué es eso? Es una ceremonia igual de importante que las anteriores dentro de nuestra cosmovisión, en la que tenemos que participar y consiste en realizar intercambio de bienes y conocimiento, kimun, entre personas y comunidades, especialmente de productos que entrega la Madre Tierra, Ñuque Mapu, tales como semillas, animales, frutas, artesanías y alimentos. ¿Y qué significa la palabra Trafquintu, abuelita? La palabra Trafquintu se compone de dos términos, es decir, Traf, que significa entre dos o las mismas condiciones, y Quintún, que significa buscar. Abuelita, explícame mejor. Quiere decir la búsqueda entre dos personas del equilibrio y conformidad del momento del intercambio. Es establecer una relación de cariño, respeto, preocupación que implica conocerse, valorarse como personas, de lo que posee el otro en reciprocidad. ¿Puedo hacerlo solo con la gente que yo quiero? No necesariamente. En la lógica mapuche tiene un valor central el dungu, o dar la palabra, especialmente por la ética, la ternura y la exigencia de la verdad para mantener el cumemoñén o buen vivir. ¿Y por qué la exigencia de la verdad? Es porque también va el intercambio de conocimientos. Por ejemplo, si intercambiamos semilla, también tiene que ir la información de cómo se tiene que plantar, resguardar, recuperar y seguir transmitiendo los saberes. No es solo pasar la semilla. Mamá, ¿y yo puedo intercambiarme muñecas? Podrías, hija, pero preferentemente son productos que produce la Ñuque Mapu, que es lo que tenemos que resguardar y seguir manteniendo por todas las generaciones que vengan. Ya, mamita, entendí. Gracias. En Huecuyén o la Nueva Luna continuaré contando cómo sigue esta hermosa historia de Rayén. Pehuaín, nos volveremos a ver.